vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. La plataforma, como les había indicado el día de ayer, está sufriendo algunos cambios, algunos ajustes, también por lo que nos había consultado la compañera en el tema de las seguridades que ustedes van a necesitar. Dentro de estas seguridades que ustedes necesitan y que nosotros debemos prestarles a ustedes, se ha generado una empresa hermana de la Escuela de Oficiales de Cumplimiento y Alcance, la cual es Strateps y la cual va a manejar todo este parámetro justamente para que ustedes puedan directamente puedan tener el respaldo incluso de las apps de la plataforma como tal. Hemos entrado ya en proceso de calificación. Dentro de esto, nuestra plataforma como tal tiene un nuevo acceso que ya les vamos a pasar, que es prelab.strateg.com. Y directamente, como podrán ver, dentro de esto tenemos los usuarios, tenemos los roles. En un segundo voy a irme con un usuario administrador para que de esa manera podamos ir revisando todo lo que vamos a tener en la plataforma y comencemos a trabajar el día de hoy. Tenemos dentro de la misma, o inicialmente, nuestros datos, nuestra cuenta, que viene mi foto, mi cargo que mantengo, el rol que ya tengo establecido, mi WhatsApp, mi nombre, mi correo electrónico, mi fecha de cumpleaños, la empresa para la que yo trabajo y me da la opción para los cambios de las contraseñas. Asimismo, dentro de mi empresa, yo voy a hacer, dentro de mi empresa, yo puedo subir mi logotipo, establezco o se viene establecido al sector al que yo pertenezco, el nombre por si hay alguna variación y en la parte de abajo vienen mis sucursales. Como les había indicado en el tema de la sucursal, es muy importante que esto esté ingresado, el código de apertura que nos da la SEPS, el nombre, si es matriz, si es agencia, si es sucursal, la provincia, la dirección y el estatus por si cambiamos. ¿Esto por qué? Porque dentro de ello nosotros vamos a hacer una conexión con el riesgo geográfico, que ya lo vamos a ver también un poquito más adelante, para que ustedes puedan conocer el riesgo de mercado directamente dentro de la plataforma. Dentro de esto, también ya dentro del transcurso de la mañana, yo ya les voy a ir compartiendo los usuarios a los que todavía no tienen y los que tienen ya les vamos a ir verificando que en la actualización esté todo de acuerdo, porque ustedes saben que cuando hay alguna actualización a veces se mueve algo, pero le solucionamos inmediatamente. Entonces, con esto de la sucursal, nosotros ya tendríamos la parametrización de mi empresa como tal y aquí también va a salir el tema del plan, ¿no? El plan que se mantiene cuando son renovaciones y todo el tema que se va a ir manejando dentro de la plataforma como tal. Luego, a mí me permite o me va a permitir crear mis propios usuarios. Y en este punto vamos a ser muy cuidadosos y vamos a tener una conexión con cada uno de ustedes, porque la idea de la creación del usuario es para que ustedes directamente puedan crear roles, ¿no? Entonces, un rol dentro de mi cooperativa es, inventémonos, es cajas, ¿no es cierto? Entonces, las mismas actividades, de acuerdo a mi manual de funciones, a mi manual de prevención de lavado de activos, a mi cargo crítico, va a tener la misma función. Un cajero que yo tenga en la agencia matriz como el cajero que yo tenga en la agencia Tabacuno, un ejemplo, ¿no? Entonces yo genero un rol el cual va a estar conectado directamente a las actividades de ese cargo y luego ya puedo crear los usuarios para N cantidades de cajeros que yo tengo. Entonces, si yo tengo 10 cajeros, tendrá cada uno su usuario, pero con el rol cajero. Un solo rol para cada tipo de cargo y eso es lo que vamos a ir revisando y también se les va a compartir el manual de usuarios para evitar justamente inconvenientes que tuvimos con el primer grupo que manejamos esto, en el cual se crearon usuarios realmente, por decirles, ¿no? Me salían usuario o tipo de rol, me salía Javier Chávez, caja.
Juan Pérez, caja. Entonces, el rol nunca va a estar conectado a una persona, sino al cargo. Y ya lo vamos a ver también un poquito más adelante, ya cuando estemos con esta rama. Estimo que para el día de mañana. Con eso, cuando yo creo mis roles, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, la norma nos establece a nosotros que debemos asignar, me voy a poner aquí un rol cajero, ¿no es cierto? ¿Qué me dice a mí la norma y qué nos dice a nosotros incluso el mismo informe? Que si nuestro sistema, si nuestros parámetros, nuestras estructuras contemplan los accesos a la información de acuerdo a los cargos y niveles de responsabilidad. Es por ello que, por ejemplo, yo no puedo tener un mismo cargo para todos o un mismo rol para todos. Y dentro de esto, cuando yo actualizo el rol, entonces vamos a ver, ¿no? Digo, ¿el cajero va a haber factores de riesgo? No. ¿Por qué? Porque si yo le habilito factores de riesgo, él me puede cambiar a mí y me puede dañar mis matrices y mi metodología. Puede haber criterios de riesgo tampoco, subcriterios, niveles, riesgos asociados, probabilidad, impacto, riesgo geográfico, tratamiento de riesgo, tipos, controles, contrapartes. No puede verlo porque directamente es mi administración de riesgos. Metodología de riesgos, podríamos verle pero pongámosle como lectura, ¿ya? Como lectura. No puede editar, no puede eliminar. Vinculados, por ejemplo, podría crear, porque de esta plataforma también tiene el cruce de datos y el seguimiento de nuestros vinculados. Entonces, él podría crear, podría leer, pero no podría editar ni podría eliminar. TEPS podría crear y leer, no podría ser más. Homónimos podría únicamente leer, sentenciados únicamente leer, fantasmas leer, paraísos fiscales únicamente leer. Y aquí viene parte importante de lo que tiene esta plataforma, el registro de billetes de alta denominación. Él podría crear, leer, pero no podría editar ni eliminar. Consultas de las listas podría únicamente crear y leer, pero no puede editar. Y esto ya les voy a indicar, pero digamos en mi matriz de riesgos él va a poder ver la general, pero solo puede leer, ¿ya? Entonces, ahí yo genero y de ahí creo N cantidades de usuarios con estos permisos para que él pueda determinar ese tipo de actividades. ¿Para qué? Para que él no me cambie mi administración de riesgos. ¿Para qué? Para que él no me ajuste ciertos parámetros, para que él no me desarme todo el trabajo que yo ya desarrollé en metodología de administración de riesgos. Hemos desarrollado justamente esta plataforma como un apoyo para las cooperativas y por eso esta plataforma no tiene costos de implementación y no tiene los costos que generalmente se manejan en plataformas porque lo que se busca es justamente ayudarles a cubrir las necesidades, porque la norma dice matriz de riesgos, conozca a su socio, cliente, la aplica el área de negocios. Matriz de riesgos, conozca a su proveedor, la aplica la persona o el encargado de compras. ¿El tiempo ya debe estar en este momento? El encargado de compras. Debida diligencia, conozca, sí, está bien, conozca a su empleado, lo va a manejar el área de talento humano. Mercado lo va a realizar el área de negocios también. Ya, como les digo, por favor, les estoy haciendo algo genérico. Vamos a ver ya más a detalle el tema de los usuarios porque no quiero que se me equivoquen en esta parte. Y ya tuve equivocaciones y es más, en la parte que les había dicho que les voy a dar soporte, voy a tratar de conectarme con cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, y que nos ha pasado muchísimo dentro del mercado, que tenemos matrices de riesgos en formato Excel y yo les entrego, por ejemplo, a negocios la matriz de riesgos. Y cuando yo voy a monitorear la aplicación de la matriz de riesgos, resulta que el cajero me cambió los colores, me cambió los modelos, le pareció que no estaba de acuerdo poner un rango de edad
y me cambió un montón de parámetros y la matriz de riesgos ya no es la que estaba establecida o lo que está dentro de mi manual. Entonces, con esta herramienta, lo que yo aseguro es directamente que mi gente ya no me va a cambiar ningún tipo de parámetro, no me va a mover ningún tipo de parámetro. Entonces, cuando yo creo mi rol y mi rol viene por cargo, no viene por nombre, y establezco a dónde pueden ingresar, qué puede cambiar, qué puede modificar, qué puede ver esa contraparte para evitar ese riesgo, ¿no? Que es un riesgo operativo directamente. Con ello, cuando yo creo aquí mi rol, me voy a mis usuarios, ¿no es cierto? Y aquí directamente yo pongo crear y aquí sí yo ya pongo, tengo 20 cajeros, ¿no es cierto? Yo tengo 20 cajeros. ¿Qué sucede? Que aquí pongo Juan Pérez, que es mi primer cajero, el nombre, le asigno el rol cajero y le doy a crear y se creó, pero él tiene acceso únicamente a las opciones que va a tener el cajero. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo, ¿no? Juan Pérez, correo 1 arroba y hotmail.com y le creo. Si ven, acá ahí está Juan Pérez. Yo voy a crear un 2 que se llama Rosa. Vamos, Rosa Caiza, de alcance, el rol cajero, el correo va a ser 2 arroba hotmail y le doy a crear. Entonces, yo puedo tener 20 cajeros, pero cada uno, miren, aquí está el rol, ¿no? Este tiene un rol de cajero en el cual directamente solo va a poder ver las cosas de cajero. No va a poder revisar ninguna parte. Sí, como les dije, por favor, todavía no vamos a ingresar a la página. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso, por favor. No se me adelante. ¿Ya? Entonces, la idea justamente es que nosotros podamos ir trabajando de esta manera con los roles, con los cargos, con las funciones, y de esa manera yo no creo rol que dice rol Juan Pérez, rol Rosa Caiza, rol Juan Calvar, rol Javier Chávez, sino, si se dan cuenta, tengo un rol cajero, un rol administrador, y con eso puedo crear realmente la N cantidad de usuarios. Recuerden que esta plataforma, algo importante que tiene, es que no se maneja por número de usuarios. Sí, por favor, en el tema de plataforma, esperemos, vuelvo, repito, vamos a ir paso a paso y al final ya les voy a ir dando los accesos. No se me adelante, ya vamos paso a paso. Cuando yo ya tengo mis roles, mis usuarios, puedo comenzar a crear. Y aquí, esta es la parte, una administrativa de la empresa en la cual nosotros creamos y parametrizamos para cada uno de nuestros clientes, de cada uno de ustedes, que tienen sus matrices y en las cuales conectamos al tipo de negocio en el que se desarrollan para que de esa manera se pueda ajustar. De igual manera, los planes de suscripciones y transacciones, algo que se maneja interno, pero estamos con un usuario administrador. Entonces, aquí venimos con la parte interesante, ¿no? Que es la administración de riesgo, que es el corazón de todo sistema de prevención de administración de riesgos, sistema de prevención de lavado de activos. Y aquí nosotros definimos nuestros controles. Recuerden que ya lo vimos, pero vamos a verlo nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de control yo voy a manejar dentro de mi administración de riesgos? El nombre, a qué corresponde ese nivel o ese control, el matriz en riesgo y el estado. Luego, mis clases de controles que yo manejo. Si es detectivo, preventivo, cómo lo voy a manejar. Y de igual manera, tenemos una estructura en la cual nos dice nombre, detalle, valor en matriz, si se encuentra activo en este momento. ¿Por qué? Porque mañana pueden cambiar ciertos parámetros, entonces yo ingreso, le pongo inactivo, no me va a borrar de mis matrices anteriores, pero me va a generar para las siguientes. Luego,
Yo tengo tratamiento. ¿Qué tratamiento voy a dar a mis riesgos? La norma nos dice debida diligencia ampliada y reducida. Sin embargo, nosotros recuerden que aquí podemos poner mitigación, informe, seguimiento, muchas cosas más en las que trabajamos, pero la plataforma nos va a permitir todos esos parámetros. Miren, nombre, detalle, ¿qué quiere decir eso? Y el estado. Luego tenemos la calificación de nuestro riesgo inherente. Y como les había dicho, el riesgo inherente corresponde al riesgo con el que yo nazco como contraparte suya. ¿Cuánto va a ser mi nivel de riesgo, mi calificación de riesgo, simplemente por mi tema de ser una persona? Entonces, dentro de esto, como habíamos visto, en un segundo, tenemos el nombre, la descripción, el tipo de tratamiento que nosotros lo vamos a dar, el tipo de control que manejamos, desde cuánto hasta cuánto entra de este rango de calificación, el valor en el riesgo y nos permite incluso escoger el color que nosotros queremos para nuestras matrices, ¿no? Porque unos tienen rojo, amarillo, verde, otros tienen rojo, amarillo, azul, unos tienen 9 criterios de riesgo y tienen diferentes colores y podemos ir trabajándole en base a nuestras necesidades. Asimismo, nosotros habíamos visto los parámetros de probabilidad de impacto. Y dentro de probabilidad, como habíamos visto anteriormente, quiere decir qué tan probable es que algo suceda. Entonces, yo pongo improbable, probable, qué tanto es del 1 al 10, la descripción, la frecuencia que se mantiene esto y voy guardando. Luego, yo tengo el impacto de igual manera. ¿Qué tanto me puede impactar a mi cooperativa alguna de estas actividades? Alguno de estos parámetros, ¿no es cierto? Entonces yo pongo qué tan impactante es esto, el valor en matriz y se guardó. Luego, vamos a ver esto y luego nos vamos a trabajar ya con un ejemplo de cada uno. Yo también tengo mi riesgo residual, que esto es para la matriz de seguimiento como tal, ¿no? Entonces, resulta que yo necesito saber, después del tratamiento que yo le di a mi contraparte, cuál es el nivel de riesgo con que se mantiene. Entonces, yo tengo aquí riesgo alto, medio, bajo, cuál es mi descripción, cuál es el tipo de control que yo establecí, cuál va a ser la calificación para mantenerme, la matriz y también el color. Lo ideal es que se mantenga el mismo color de los niveles de riesgo, pero que puedo cambiarlos. Sí, sí puedo cambiarlos para tener una identificación y recuerden que todo se va parametrizando dentro de mi documento metodológico. Entonces, con ello, yo llego a las contrapartes y donde recién vamos a crear nuestros factores de riesgo. Si se dan cuenta, yo hice este ejemplo en la mañana para revisar ya la plataforma. Aquí directamente me van a salir las matrices de riesgos que yo pueda tener. Entonces, yo le voy a poner aquí, crear una matriz de riesgo, una contraparte que se va a llamar socios, ¿no es cierto? Y yo le pongo activo y le doy a crear. Entonces, automáticamente aquí me debería salir la matriz de riesgo. Pero ¿qué sucede? Que directamente por roles yo no le he activado esto. Entonces yo voy a mi usuario, voy a mis roles y es por ello que los roles realmente van a estar muy conectados a los cargos, porque no todos van a poder ver la matriz de riesgos. Por decirlo, del empleado, del proveedor. Entonces, por ejemplo, el área de negocios no necesita ver las matrices de riesgos de los empleados, por ende, esa solo la va a poder ver el oficial de cumplimiento y el encargado de las contrataciones o del talento humano. En este caso, denme un segundo. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que si yo le pongo, por ejemplo, al todos que vean todas las matrices,
Posiblemente yo no quiero ver que, por ejemplo, un colaborador tiene un riesgo alto y ese riesgo alto nos puede generar algún inconveniente, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir trabajando. Nos va a indicar los perfiles que debemos crear a nosotros de acuerdo a la necesidad. A ver, vamos a ver conmigo los principales, los necesarios en base al trabajo. Por eso también creamos un Excel que les voy a mandar de deber, pero adicional, nosotros también tenemos que ver a necesidad de empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede que algunas cooperativas van a tener un área de talento humano, un área de compras, un área de negocios y con ellos se van a hacer los permisos para cada área de acuerdo a normativa. Sin embargo, vamos a tener otras áreas en las cuales directamente no voy a tener yo el acceso o no voy a tener los recursos para tener una persona para talento humano, una persona para compras, una persona para cajas y así sucesivamente, sino que como somos más pequeños, comenzamos a poner a todas las personas dentro de cada rama que se puede ir desarrollando. Entonces resulta que, por ejemplo, ¿no? El contador hace como es debida diligencia, conozca a su empleado y también hace el de compra. Entonces, ahí le damos el acceso a empleados y a proveedores, por ejemplo. En otras cooperativas, dice, por ejemplo, en mi cooperativa, contrataciones, compras, las hace el gerente, pero el gerente no hace las matrices, sino las hace el oficial de cumplimiento. Entonces, el gerente va a tener visualización, pero el oficial de cumplimiento va a tener creación y edición, ¿no? Entonces se va conectando en base a las necesidades de cada uno y ahí es donde nosotros vamos a efectuarnos o vamos a tratar de juntarnos con cada uno de ustedes para darles el soporte para que su plataforma esté 100%. Esto va a ser la próxima semana con un parámetro directamente de establecimiento de seguimiento con un parámetro directamente en el cual vamos a irnos armando una agenda de cronograma. Entonces, vamos paso a paso. La idea es que al final de la próxima semana todos ya tengan su metodología y sus matrices para comenzar a trabajar al igual que los usuarios. Entonces, ahí comiencen a ingresar la data y comiencen a actualizarse para tener todos los parámetros, informes y demás. ¿Listo? Luego viene mi parte más tediosa en el tema de factores, criterios y subcriterios, ¿no? Entonces aquí yo conecto, por ejemplo, perfil, valor del 50%, esto lo vamos a ver mañana 100%, tengo socios activos. Entonces comienzo a crear del macro al micro, ¿no es cierto? Entonces tengo el perfil. Luego del perfil yo digo, o dentro del perfil, ¿qué criterios yo voy a tener? Entonces yo digo, aquí voy a tener la edad, la edad. Del 50% la edad para mí corresponde el 10% de esa calificación, ¿ya? Entonces voy del macro a micro, ¿no es cierto? Luego, cuando ya tengo aquí, yo voy a mi edad y voy a poner los subcriterios. Mire, entonces aquí yo digo, y esto va parametrizado en base a las necesidades. Entonces dice, mi cooperativa tiene eh, cuentas infantiles. Entonces yo puedo aquí poner menor de edad o puedo poner de 0 a 17 años. Como saben, el menor de edad es un riesgo alto y voy creando, ¿cierto? Y aquí voy creando los criterios y los subcriterios. ¿Qué sucede, como les había dicho en la clase anterior? Cuando nosotros establecemos los niveles de riesgos, tiene que tener conexión directa con los criterios y subcriterios de riesgo. Es decir, yo tengo 3 niveles de riesgos, mínimo debería tener 3 subcriterios por criterio. Yo tengo 4, debería tener mínimo 4, yo tengo 5, mínimo 5 y así sucesivamente. Y por eso se recomienda un mínimo o de 3 niveles de riesgos. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, de 18 a, pongámosle a 30 años, ¿no? Y digo que este es de un riesgo medio y voy creando.
¿Listo? Entonces, aquí si se dan cuenta, ya comienzan a mí a salirme mis factores, criterios y subcriterios. Entonces, aquí estamos viendo de manera general la plataforma y ya vamos a entrar a cada uno de estos. Déjenme ver si está el riesgo geográfico, por favor. No, está todavía, pero aquí en el riesgo inherente, déjenme ver, ya estaba. Ya. Miren, por ejemplo, aquí vienen los parámetros, ¿no? Amenazas latentes, amenazas emergentes, delitos precedentes que tienen conexión al lavado de activos. Entonces, por eso es importante sus funciones, sus sucursales, ¿no? Porque ahí aquí me va a decir, provincia, me invento, del Pichincha. Tiene contrabando, tiene evasión fiscal, tiene robo de vehículos, corrupción, tráfico de estupefacientes, maneja minería, pesca, no maneja tráfico de flora, trata de personas, apropiación de medios electrónicos, sicariato, tiene captaciones. Entonces con eso nos va a dar un nivel de riesgo provincia y un nivel de riesgo con el cual vamos a poder manejarnos dentro de todos esos parámetros como nosotros estamos o cuál es el nivel de riesgo del mercado que nosotros vamos a manejar. ¿Listo? Preguntas, por favor, hasta aquí. Preguntas, dudas, por favor. Ok, entonces vamos a irnos ya con el Excel en el cual vamos a trabajar la información que vamos a subir. A ver, en la zona geográfica como tal, déjeme, me regreso aquí. Como todavía no hemos ingresado data, nos sale todavía de esta manera, pero ya ingresado data, nos sale el mapa del Ecuador con los riesgos por ciudad. Dentro de esto, por ejemplo, se hace un análisis, ¿no? Dentro de los delitos que tiene registrado Fiscalía, función judicial, estudios, seguimiento que nos dice a nosotros y revisamos, por ejemplo, y el año pasado, recuerdan que esto hicimos con la escuela, hicimos el primer encuentro de análisis de riesgo, este año también se va a hacer en octubre, esperamos hacerlo presencial, ¿no? Pero revisamos por provincia, ¿cuál es el nivel que maneja de contrabando o de delitos con contrabando? ¿Cuál es el nivel que se maneja con evasión fiscal, robo de vehículos, corrupción, tráfico de drogas? Sí, vuelvo, repito, por favor, el link vamos paso a paso, no se me adelante. Ya me han pedido varias veces, ya les envío al grupo para que puedan ingresar. Porfa, los que ingresaron tarde, directamente, como les dije, se hizo justamente el ajuste el día de ayer, entonces está en este momento tabulando toda la información, ya les vamos a pasar los datos para que ustedes puedan ingresar, pero vamos paso a paso, por eso hoy estamos viendo primero las funcionalidades de la plataforma, segundo, vamos a parametrizar ya todos los requisitos de nuestra plataforma y de ahí ya comenzaremos a ingresar información como tal. ¿Listo? Ok. Entonces, como les decía, en base a informes de fiscalía de la UAFE se va viendo cuáles son los niveles de amenazas latentes, los niveles de amenazas emergentes que tiene el Ecuador, los niveles de los delitos precedentes que se están manejando y con eso nos va a dar un nivel de riesgo por provincia. Y si nosotros tenemos ingresado directamente dentro de nuestra plataforma ya donde tengo mis sucursales, me va a dar mi riesgo de cooperativa como tal en el plano geográfico. ¿Listo? Si ustedes revisan las funciones del oficial de cumplimiento, dice que tiene que estar siempre informado de los delitos que podrían pasar y dentro de esto también tenemos que estar atentos a los informes que nos da la UAFE, ¿no? Y por ejemplo, precedentes, por ejemplo, nosotros tenemos como tal ya un documento, miren, que es la evaluación. Claro que este no está actualizado, es el último que se hizo en el 2021. Y aquí ustedes van a ver los delitos precedentes que tenemos, miren, en el Ecuador. Miren, amenazas latentes, tráfico de drogas, cómo se está manejando, evasión fiscal, contrabando,
robo de vehículos, el tema de la minería ilegal, vulnerabilidades, tráfico de especies, flora y fauna, trata de personas, en el tema de los sectores, y nos va dando ya como que un paso para ver cómo estamos del Ecuador. Entonces, en el Ecuador, en el 2021 estábamos con una calificación de riesgo medio alto. Ahorita, si bien ya estamos en alto, pero nosotros tenemos que documentos como eso estar atentos. Sin embargo, la plataforma va a estar atentos por ustedes, va a comenzar a revisar y va a ingresar esto para que directamente ya se conecte. Lo importante es que ustedes tengan actualizadas sus sucursales, agencias, donde están directamente manejándose, ¿no? Entonces resulta que a veces yo tengo también una agencia móvil. ¿Dónde se está moviendo esta agencia móvil para saber el nivel de riesgo? Entonces, miren, tenemos el terrorismo nacional, el terrorismo en la región y va viniendo todo lo que se maneja. Miren, el nivel de terrorismo que teníamos en el Ecuador era medio. En este momento está en alto nuevamente, pero obviamente este informe se realizó en el 2021 la UAFEC con apoyo de Gafilat y el Banco Mundial. Entonces, directamente aquí está estructurado, pero nosotros deberíamos ya conocer y estar muy en cuenta o muy al tanto de estas amenazas, ¿no? La amenaza y la vulnerabilidad que tenemos y los delitos que podrían llevarnos. Entonces, la plataforma ya les va a tabular esto. Directamente, una vez al año hacemos el encuentro de oficiales de cumplimiento en el cual revisamos justamente estos factores a nivel nacional con data que tenemos en las páginas de los entes de control, más con data de ustedes mismos como oficiales de cumplimiento, que son los que palpan, ¿no? Porque a nosotros la norma me dice que yo tengo que informarme incluso por prensa. Sin embargo, recordemos que no todo sale en la prensa y directamente es diferente que yo esté en Quito y yo diga cuáles son los problemas o cuáles son los delitos que se están suscitando de mayor manera, a diferencia que yo opine, por ejemplo, de Guayaquil, donde yo no vivo. ¿Ya? Entonces ahí es donde vamos haciendo esos grupos, esas reuniones para tener también una calificación de riesgo de país. ¿Listo? Entonces, ya cuando nosotros vimos la plataforma, ¿alguna pregunta adicional sobre las utilidades de plataforma, por favor? Ok. Si no tienen dudas, entonces vamos a trabajar con el tema de la parametrización que vamos a subir, ¿no? Y ya, este Excel les voy a compartir. Ayer les pasé, antes de ayer les pasé el tema de la metodología, factores, criterios y subcriterios. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que ver primero nuestros niveles de probabilidad e impacto. No, probabilidad de impacto realmente en el 90% de las matrices se maneja de cinco cualificaciones o cuantificaciones, que va desde improbable hasta muy probable, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo estos cinco, yo digo, ¿qué sucede en el improbable? Y dice que el evento ocurrirá en circunstancias excepcionales. ¿Cuándo se ha presentado? No se ha presentado en los últimos 5 años. Es como que está de complemento, pero lo tenemos, ¿no? Remoto, el evento podría ocurrir algún momento si se considera que es y se considera que es difícil que suceda. Ya les voy a indicar cómo le manejamos los 5 niveles de probabilidad con los 3 niveles de riesgo y cómo maneja la plataforma también, ¿no? Entonces, luego yo digo, ya, ahí está. 3, que es factible, el evento pues, puede suceder eventualmente y eventos similares hemos tenido al menos una vez en los últimos 2 años. Luego en el tema del probable, digo, el evento probablemente ocurrirá y hemos tenido eventos similares al menos una vez en el último año.
Y finalmente, muy probable, dice, se espera que esto pase y los eventos han pasado más de una vez en el último año. Entonces, yo ya tengo incluso mi frecuencia. Luego, luego viene mi consecuencia, ¿no? Entonces yo digo, igual, 5 en este tiene conexión directa, ¿no? ¿Cuántos tengo en la probabilidad? Debo tener en el impacto. ¿Ya? Y con esto me va a salir mi mapa de calor. Entonces yo digo insignificante, no hay daños o perjuicios, la pérdida financiera es baja, no hay pérdida de imagen. Bajo, no se puede subsanar los daños inmediatamente, la pérdida financiera es media, no hay pérdida de imagen. Medio, estrés que corresponde a que se necesita asistencia de un tercero, la pérdida financiera es alta y se podría existir pérdida de imagen. Grave, 4 daños extensivos, pérdida de capacidad de operación que no tienen efectos perjudiciales, pérdida financiera mayores, pérdida de imagen. Y muy grave, pérdida de capacidad de operación que tiene efectos perjudiciales, enorme pérdida financiera y grave pérdida de imagen. Entonces, cuando yo tengo 5 niveles de cuantificación de probabilidad versus 5 de impacto, nace mi mapa de calor o mi calificación de riesgo. Déjenme ponerles aquí más bien como mapa de calor para no confundirles. Ya. Entonces, esto va a partir de de una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, este por este me da 25 siendo la calificación más alta y este por este me va a dar 1 siendo la calificación más baja. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que yo puedo tener más niveles, sí, yo puedo tener, puedo tener más niveles y con ello yo puedo manejarme directamente una matriz o un mapa de calor más grande, más fuerte, más extenso. ¿Ya? De esa manera viene el tema del mapa de calor. Preguntas, por favor. Quiero que quede súper clarito esto porque con esto entramos a la plataforma a parametrizar. Listo. Entonces, de ahí yo defino mis niveles de riesgo. Entonces, aquí yo digo que yo tengo, perdón, un nivel de riesgo inherente en la plataforma sí. En la plataforma sí, cuando lo manejamos en Excel debemos calcularlo nosotros. Ya. Entonces, aquí me dice, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, yo voy a manejar 3 niveles de riesgo, que va a ser bajo, medio y alto. ¿Cuántos niveles de riesgo les gustaría manejar? Podemos manejar entre 3 o 4 para todo este grupo, pero sería muy importante que me lo digan de una vez. Los tres. Listo, vamos a trabajar con los tres, entonces, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que todos mis proveedores o mis contrapartes que saquen una calificación hasta 1.25 directamente van a corresponder a un riesgo bajo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que yo digo, no, yo quiero subir esto más y quiero decir que los que salgan hasta 1.50, ¿ya? Van a riesgo alto. Entonces ahí comienza a cambiar mi mapa de calor, ¿no es cierto? Lo adecuado es que si lo mantengamos por lo menos un 1.75, 1.25 para que justamente se vaya analizando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que mantengan hasta el 42% de calificación, 41.67, estarán en un riesgo bajo y pertenecen a un rango máximo de 10. Entonces, aquí es donde me dice que todos los que caigan dentro de este rango de 10 corresponden a un riesgo bajo y por eso se pinta esto dentro del verde, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que yo digo, mi riesgo o mi probabilidad de que algo suceda es factible, ¿ya? 3. Pero mi impacto, mi consecuencia es bajo, por ende va a ser 2, entonces cae
en 6 y se mantiene en un riesgo bajo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que luego digo, realmente dentro de mi probabilidad es algo que sea totalmente improbable de que suceda. Pero la consecuencia, digamos que son licitudes de fondos y es remoto, tiene una cuantificación de 2, entonces sale 10, ¿no? 2 por 5, 10, entonces se va calificando. Pero todo lo que esté menos de 10 va a ser un riesgo bajo. ¿Qué sucede? Que yo pongo, por ejemplo, 1,75 y le voy a mandar la mayor parte, mire, todo lo que estaría menos de 15 sería riesgo bajo. Entonces, de aquí, este y este sería riesgo bajo. Todas mis calificaciones corresponderían a eso. ¿Qué sucede? Que si yo le pongo solamente uno, mi máximo sería de 8, entonces sería de aquí para abajo así, hasta aquí, riesgo bajo y de aquí para arriba riesgo medio. ¿Qué sucede con el riesgo bajo, no? ¿Qué significa? Que las consecuencias pueden ser solucionadas con algunos cambios o actividades de rutina. No es que nos impacten mucho dentro de nuestro trabajo. Luego, yo tengo el riesgo medio que corresponde a 2 y yo digo entre 1,26 y 2,25 como calificación van a tener una ponderación de riesgo medio, lo cual corresponde entre el 41,68 al 75% de calificación. Por ende, todo lo que está entre 11 y 19 es riesgo medio. Y aquí miren, viene 12, 15 y 16 según nuestro mapa de calor. Y el significado nos dice que requiere cambios significativos en la forma de operar, pero no amenaza el cumplimiento de actividades o procesos. Entonces necesitamos mayores controles. Y finalmente, mi nivel de riesgo alto, que sería una escala de 3. Y aquí tiene 3, ¿por qué? Porque la calificación máxima va a ser 3, ¿no? Entre 1 y 3, la máxima voy a tener 3. Por ende, voy a tener este parámetro. Y en mapa de calor, la máxima que yo puedo tener 25 y por eso también se pintan los colores. Y de ahí me dice que entre 75,01 o el 100% va a tener un riesgo alto que va dentro de mi mapa de calor, que es 20-25. Y aquí me dice que amenaza la efectividad del cumplimiento en los objetivos de la entidad, por ende deberíamos tener controles, ¿no? Deberíamos ya ajustarnos al trabajo. Y con eso tenemos nuestro riesgo inherente. Luego, yo entro a mi riesgo residual como tal. Y dentro del riesgo residual, obviamente voy a tener los mismos parámetros porque estoy midiendo justamente el seguimiento. Aquí yo puedo mantener el mismo tema de calificación o puedo cambiar. A ver, si el mapa de calor lo hacemos de 3x3, los máximos cambiarían. Sí, sí, porque el máximo directamente, si es de 3x3, mi máximo 3x3 es 9. Quedaría solo hasta aquí, mire. Solo hasta aquí mi mapa de calor. Entonces, ahí me tocaría ver dentro de eso qué rangos comienzan a caer en bajo. Probablemente en bajo quede 1, 2, medio 3, 4 y alto 6, 9. Así como al ojímetro. Pero ya depende mucho de cómo lo manejemos. ¿Ya? Porque es una multiplicación entre los factores. ¿Ya? Pero el mapa de calor, ojo, no tiene nada que ver con los niveles de riesgo. Eso también deben considerar, ¿no? Luego, por ejemplo, en el riesgo inherente o el residual, perdón, en el que yo digo, después del tratamiento, ¿cómo queda mi contraparte? ¿Cierto? ¿Cómo va a quedar mi contraparte? Entonces yo puedo mantener las mismas ponderaciones del riesgo anterior o a su vez puedo variar. Aquí lo que cambia es el control del tipo, el tipo de control y el significado, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una conexión baja, dice que el control fue apropiado y la fuente permite mitigar el riesgo. En un riesgo medio, yo digo que el control puede ser mejorable
Por lo tanto, es insuficiente y debe mejorarse aún más para mitigar el nivel de riesgo. Y cuando es alto, el control está siendo deficiente, es débil, debe reforzarse para mitigar el riesgo de lavadora. ¿Qué sucede? Que en el medio, cuando yo hago el tratamiento entre mi riesgo inherente y mi riesgo residual, siempre se va a buscar a reducir el nivel de riesgo. Entonces, cuando yo estoy con riesgo alto, luego del tratamiento que van a hacer, lo ideal es que yo baje a riesgo medio. Cuando yo estoy en un riesgo medio, luego del tratamiento baje al riesgo bajo, ¿no? ¿Qué sucede? Que si yo estoy en riesgo alto y me mantengo en riesgo alto, ahí va a primar el tema de la ponderación o del rango, porque acá arriba posiblemente yo tuve una calificación de 3 y acá yo tengo una calificación de 2.30. Entonces bajó el nivel de riesgo directamente, pero no me llevó a bajar el nivel de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo seguir trabajando, pero fue bueno. Pero ¿qué sucede? Que en el riesgo inherente yo tuve 3, pero en el residual también tengo 3. Entonces dice que prácticamente yo no hice nada o mis tratamientos no son para nada efectivos. De igual manera, ¿qué sucede con los PEPs, no? Recuerden que el PEP tiene una calificación de 1, pero se va a mantener en riesgo alto. Entonces, ahí es donde vamos a ver principalmente el tema de calificación. Preguntas, dudas, por favor, sobre los niveles de riesgo, sobre mapa de calor, que es lo que vamos a ingresar a la plataforma. Confírmeme, por favor. Y no, recuerden que esto es referente a todas las contrapartes, por eso estamos arrancando con los riesgos. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo un nivel de riesgo, ¿no es cierto? Mi cooperativa o mi administración de riesgo va a tener calificación bajo, medio y alto, ¿ya? Entonces, luego vamos a tener parámetros para calificar al proveedor, al colaborador, al corresponsal, al socio, pero esos parámetros van a terminar en riesgo bajo, medio y alto y con la misma matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo hablar, por ejemplo, en este probabilidad de impacto, ¿ya? Yo digo probabilidad de impacto de un proveedor, ¿ya? El proveedor, ¿qué tan probable es que directamente no me entregue documentación? Yo digo, es bastante probable. Ya, vamos a ponerle que es bastante probable porque generalmente ellos cuando ya nos entregan, cuando ya se les pagó, ya no nos entregan documentación. ¿Qué puede suceder? Que este proveedor no nos entregó la documentación. ¿Cuál podría ser la consecuencia si éste estuviera lavando activos? Yo digo que es grave porque me van a pedir y me van a poner una multa de 22 salarios básicos, ¿no es cierto? Entonces yo hago la multiplicación 4 por 4 me da 16, mi proveedor queda en nivel de riesgo medio. Y el riesgo medio me dice que tengo que requerir cambios sustanciales, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Vamos a hacer un ejemplo con el colaborador. Ya. ¿Qué tan probable es que un colaborador no mantenga el perfil transaccional o el estilo de vida? Que yo gano 500, pero ustedes ven que yo tengo un estilo de vida de que yo estoy ganando, que tengo ingresos por 2.000. Entonces, es factible que eso suceda. Pasa mucho dentro de las cooperativas. Entonces, tengo una calificación de 3 y luego digo, ¿cuál podría ser mi riesgo si es que yo no hago nada? Sería muy grave porque podría yo estar hablando de un personal semilla. Entonces, al ser un personal semilla, directamente podría tener un riesgo operativo. Entonces, 3 por 5 me da en 15 y mi riesgo de empleado estaría en 15, por lo cual debería efectuar un control que podría ser una actualización de datos, como es?
información adicional sobre mis ingresos, porque yo puedo tener trabajos adicionales, puedo tener un tema de un negocio, puedo tener arriendos, puede darme dinero mi mamá, entonces con eso justifico y comienzo a bajar. Luego, ya hicimos proveedores, un socio, ¿no es cierto? ¿Qué tan probable es que un socio, por ejemplo, no me firme la licitud de fondo? Entonces yo digo, es sumamente probable porque algunos socios vienen acá y es más, se enojan y me dicen, no, es que en la cooperativa de al lado no me piden nada, solo ustedes, y si me van a hacer firmar tanta cosa, yo prefiero llevarme mi dinero. Ya, es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, es muy probable que eso pase. ¿Y cuál es la consecuencia? Es sumamente grave. ¿Por qué? Porque realmente una licitud de fondos puede llevarnos sanciones administrativas, económicas y hasta penales, ¿no? Tiene riesgo reputacional, operativo, legal y de contagio. Tiene los cuatro riesgos asociados. Entonces, 5 por 5 a mí me da 25, entonces estaría en grave, por lo cual yo debería generar nuevas herramientas y dentro de esas herramientas pues, posiblemente vienen capacitaciones, comunicación, seguimiento, en nuestros planes de educaciones a los socios, varias cosas que pueden ayudarnos en ese parámetro. Si se dan cuenta, con los mismos niveles de riesgos, con los mismo mapa de calor, con la misma probabilidad consecuencia, yo directamente he revisado proveedores, he revisado socios y he revisado colaboradores. En el campo de los corresponsales aplica lo mismo del proveedor, pero en su gran mayoría no tenemos corresponsales. Y en el mercado, ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque vamos a tener en base a nuestras actividades y en base al lugar donde nos ubicamos. Pero ¿qué sucede? Como les había indicado en el riesgo geográfico, ¿no es cierto? Yo tengo solamente en Quito, entonces directamente yo asumo solamente el nivel de riesgo Pichincha. Y digamos que Pichincha tiene un riesgo alto, por ende, mi nivel de riesgo de geográfico será alto. ¿Qué sucede? Que yo tengo cuatro agencias. Tengo una en Pichincha, tengo otra en Bolívar, tengo otra en Tungurahua y tengo otra en Cañar. Ya, cuatro. Entonces, digamos que Pichincha tiene un riesgo alto, la otra tiene un riesgo medio, la otra un riesgo bajo y la otra un riesgo medio. Se hace un ponderado que les va a hacer la plataforma y les va a sacar un riesgo medio o el riesgo al que corresponda, porque se va compensando en base a las calificaciones. Entonces, de esa manera, la única diferencia que se maneja mapa de calor es en el conocimiento del mercado. Sin embargo, el tema de las calificaciones de riesgo inherente y residual van a ser las mismas porque van a decir, en base a tantas provincias, directamente mi cooperativa tiene un riesgo medio. Entonces, volvemos acá, ¿no? Y me dice que requiero cambios significativos en la forma de operar. No voy a cerrar la cooperativa y me voy a ir a otra provincia, pero quizás tenga que capacitar al personal, quizás yo tenga que hacer visitas periódicas, quizás tenga que hacer mayores monitoreos a esa agencia o cualquier tema de seguimiento para esa rama. Preguntas, por favor, dudas, consultas. Ingeniero, Confírmeme si. buenos días. Buenos días. Yo ¿Cómo está? quería Buenos pedir un días. favor. Claro, Mira, dígame. para la capacitación del día de mañana, si la podemos cambiar para la tarde, verá, el día de mañana tenemos una capacitación de la SED de 9 a 1 de la tarde. Prácticamente me la voy a perder a la capacitación. Usted la de ¿Cuántos, mañana. cuántos están dentro de esa capacitación? Porque como ve, estamos realmente 46. Si fuese más de la mitad y no tienen problema, yo la cambiaría sin inconveniente, pero si la mayor parte me dicen no, mantengámonos, entonces obviamente tendríamos que mantener. Pero yo no tengo problema. Ya, listo. Porque es de gestión de riesgos de lavado de activos, dice. Ya. Entonces, hagamos eso. Pasémosle mañana a la capacitación a la tarde-noche, ¿les parece? De 8 a 9 o de 7 a 8. ¿Qué hora les parece mejor? De 8 a 9, sería. Ya. Es que, por ejemplo, miren, ahí tengo los temas de
No puede en la noche. Verán, hagamos una cosa. Yo les voy a poner dentro de el grupo directamente un tema de una encuesta para que ustedes hagan el parámetro de la, un segundo. Ingeniero, y si no habría lugar a cambio que sea para que la grabe, para poderla nosotros después revisar. Sí, en este campo sí les estamos grabando, ¿no? Ya, sería de 9 a 10 AM o pongámosle aquí de 8 a 20. Ya, listo. En el grupo ya les pasé esa encuesta, entonces ahí, por favor, y con eso ya les confirmamos. No habría ningún problema. Generalmente lo solemos hacer desde las 8 porque ya están en la casa, no tienen, ya meriendan, ya hacen todos los ajustes y todo lo demás. Pero ahí vamos viendo, no hay ningún problema. Vamos viendo cómo nos ponen ustedes y con eso determinamos. Es a 21, se me fue mal, puse 21.90, solo es a 21. ¿Listo? Entonces, regresando acá, esto igual ya les vamos a compartir, ¿no? Directamente luego nosotros tenemos nuestros factores de evaluación, ¿ya? Y aquí va a ser el tema de las clases y nosotros vamos a manejar todo 1-3, ¿no es cierto? Ya. Yo les voy a poner en este campo cuáles son las modalidades, los controles que tenemos y quiero que por favor ustedes les generen el significado, ¿cierto? Clase de control. ¿Ya? Nosotros tenemos preventivos en clases, ¿no? Preventivo, detectivo, déjenme copiarle más rápido. Detectivo y correctivo. Ya. Necesito que le pongan una escala, ¿no? Que ustedes definan cuál debería ser preventivo, detectivo y correctivo. Recuerden que ya vimos esto también en la clase, pero sí quiero que quede sumamente claro para que ustedes puedan tener eh, un ajuste o un registro, o para a su vez también yo poderles darles una retroalimentación. ¿Listo? Entonces, segundito, por favor. Dice de 8. Está en el grupo, por ya. Entonces, tengo clases, es preventivo detectivo, ¿no es cierto? Tipo de control que nosotros podemos manejar, automáticos, semiautomáticos o manuales. Ya, automático, semiautomático y manual. Y manual. ¿Listo? Frecuencia de aplicación podemos tener permanente, periódico u ocasional. Y esto también está dentro de la clase que ya vimos. Todo esto ya está en la clase, sino que es importante que ya lo definamos para ir a la plataforma. ¿Listo? Modalidad, si ya se encuentra implementado, si se encuentra en desarrollo o si no hemos implementado todavía nada. ¿Ya? Y finalmente, vamos a la valoración del control, si este fue apropiado, mejorable o deficiente. Listo, déjeme guardarle como.
Entonces, entonces, directamente, yo en este momento les voy a compartir el documento al grupo de WhatsApp para que ustedes comiencen a revisarle, comiencen a efectuarle y lo tengan sumamente, sumamente claro. Vamos a ver cómo podemos irnos manejando. Todavía estamos en un parámetro. Déjenme ver incluso si es que mañana yo les puedo, aunque sea tratar de hacer, ya vemos cómo nos organizamos, ¿ya? No se preocupen, saben que nosotros siempre somos flexibles, pero déjenme ver en base a las encuestas cómo quedamos, ¿ya? Un segundo. Déjame ver en base a las encuestas. Aquí está. Entonces, ya en este grupo, en este momento, confírmenme por favor que les llegó ya el... sí, porque recuerden que quedamos cuando estábamos armando esto que dijeron que íbamos a manejar un nivel de riesgos 1-3, tres niveles de riesgos. Entonces, cuando es 1-3, es de escala 1-3. Ángela, ya, déjeme, de una vez le voy a ingresar. Ángela Ceballos, ¿no? Sí, ya. Listo. Con todo, ya le envío a usted el documento nuevamente, ¿no? Listo. Y por favor, quien no está en el grupo, ayúdenme en enviando un mensajito, ¿ya? 098-419-4062 y con eso yo ya le reviso. Ayúdenme en enviándome un mensajito y ya con eso les voy revisando. No sean malitos. Listo. Entonces, por favor, terminen de hacer la encuesta para ver cómo vamos a quedar el día de mañana, de tal manera que no les afecte a nadie. En este momento estamos todavía en un empate, vamos viendo cómo se va manejando y en base a eso ya les comunico hasta las 5 de la tarde cómo se va a manejar la clase de mañana. Necesito que por favor ingresen directamente a esta parte, ¿no? Que ingresen los parámetros en el Excel, todavía no se me vayan a plataforma, que ingresen en el Excel el tema de cuáles son los factores, criterios, subcriterios de riesgo que vamos a utilizar, el link de la plataforma que se está manejando o que se va a manejar a partir de ahora directamente les comparto es ese, pero de igual manera, por favor, apenas ya esté la actualización subido a la información, yo les digo ya puedan ingresar. ¿Por qué? Porque si no, ahorita me van a comenzar a llegar 47 mensajes de no puedo hacer esto, me sale este error, no me aparece esto. Espérenme a que yo les diga, que ya me confirme que sistemas y con eso ya les digo, ya pueden ingresar, ya pueden mover, ya pueden ajustar y de igual manera podemos crear los usuarios de las personas que les estén faltando. Ya. Sí, la clase se demora todavía unas 2 horas porque hay que descargarla, guardarla, subirla y de ahí les compartimos como la anterior. Entonces, ¿alguna duda adicional tal vez? Preguntas, dudas, preguntas, por favor. Si no tienen dudas, por favor necesito que me ayuden con el Excel, que comiencen a trabajar para mañana ingresar 100% en el tema ya del sistema.
Por mi parte, muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana. Ya les paso cómo va a ser la clase de mañana y también el video de la clase de hoy. Muchísimas gracias y cualquier cosa, por favor, escríbanos al número de la plataforma. Los que hicimos la plataforma anterior se mantiene, sí, porque es solo un cruce de información, tranquilos. Solo están migrando, entonces no se ha migrado 100%, pero pasa con todo. Y nos quedamos ahí, solo el Excel, por favor, solo el Excel y mañana vemos plataforma. En plataforma todavía nada, solo ingresen en el Excel que corresponde a cada concepto, a cada rama, revisen los niveles de riesgo. Revisen, por ejemplo, ustedes dicen, no, para mí no va a ser riesgo bajo 1,25, sino va a ser 1, va a ser 1,50, el riesgo medio va a ser hasta 2, el riesgo alto va a ser obviamente hasta 3. Yo sí quiero manejar 3 niveles de riesgo, no, yo quiero manejar 4 niveles de riesgo, entonces vamos a ver cómo lo manejamos. Probabilidad de impacto para con eso mañana ingresar toda esta información al sistema.